Oramos por la palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Estamos aquí de nuevo, Señor. Como siempre estamos en tu presencia, Señor, pero aquí estamos reunidos en tu presencia como iglesia, Señor. Estamos aquí para alabar tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre, a conocerte a través de tu palabra, Señor. Santifícanos en esta tarde, Señor. Tú te mueves por la iglesia, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Sabes cada uno de nosotros lo que necesita, Señor. Tú nos conoces como nadie nos puede conocer. Y nosotros mismos nos conocemos como tú nos conoces, Señor. Ayúdame, Señor. Solo tú tienes el poder para transformar. En tu mano está, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Tiene misericordia de nosotros. Háblanos con verdad, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, voy a hablar en esta tarde por qué es importante leer la Biblia y desearla. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Hay gente que no le da importancia a nada de eso. Ellos piensan puede tener una vida de victoria sin leer la palabra de Dios. No vas a conocer nunca a un cristiano maduro, con buen discernimiento, que tenga frutos según la verdad, según Dios, que sea fuerte en el Señor. No he conocido ninguno que no sea lleno de la palabra de Dios. Todo cristiano que he conocido yo, que se ve en su vida una vida espiritual real, una comunión con Dios, era porque en su vida se veía que está lleno de la palabra de Dios. Todo cristiano que no lee la Biblia vive en mediocridad, si es cristiano, si lo es mediocre, seguro, lo aseguro. O el que lee la Biblia solo porque tiene problemas. Leo hoy la Biblia porque tengo ansiedad, leo hoy la Biblia porque tengo depresión, leo hoy la Biblia porque no sé qué. Hay que buscar a Dios cuando tenemos problemas, pero no se trata de eso cuando hablamos de por qué es importante leer la Biblia y desear lo que es la palabra de Dios. Es mucho más, es estudiar, es escudriñarlo, meditarlo, almacenarlo en nuestro corazón. Si queremos ser gente fuerte del Señor, si queremos ser espirituales, gente con discernimiento, gente que vencemos, necesitamos, y es imprescindible, es esencial que en nuestra vida tengamos que tener comunión a través de la palabra con Dios y conocer a Dios a través de su palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra porque es la palabra de Dios. Todo hombre necio y sencillo son los hombres que son gente superficiales en todo lo que hacen. Siempre mira por encima todo lo que hace. Y no generalmente son la gente que le gusta mucho entretenerse. Ver todo por encima. No. Son superficiales, nunca les gusta profundizar, buscar, aprender. Todo es, por eso son fáciles de engañar. Aún ahora cuando se va votando, hablando del mundo, lo engaña fácil los que mienten porque son superficiales. Fácil de engañar. Siempre mira por encima. Para ellos todo vale. Hay cosas que puede valorarlo mucho y que lo estime mucho y que delante de Dios sea una basura, que Dios lo desprecie totalmente. Hay gente que valora cosas que Dios no lo valora. Y Dios nos llama a hacer unión y comunión con Él en la verdad. Entonces, por eso es importante y es imprescindible, si queremos tener una vida espiritual, una vida con Dios, ser gente entendida, fuerte y no engañada, necesitamos leer la Biblia. Todo cristiano que es nacido de Dios tiene que ir a la comunión con la Biblia. Es esencial para una vida espiritual. El que no lo hace, si es creyente, dudo, el que no lee la Biblia, dudo que sea creyente. O es creyente, pero lee, tiene una lucha así, lee hoy, 2, 3, 4 días, no. Cuando lee superficial, como le he dicho, un poco por encima, porque la conciencia le dice, léelo un poco, el espíritu le dice que lo lee también, pero no lo hace. Entonces tiene una vida así, con un pie en el mundo, con un pie con Dios. Y Cristo nos dice, si eres frío, ojalá si sea frío o caliente, pero si eres así, en 2 mundos, dice, te vomitaré.
Entonces es muy importante. Pero primero tenemos que ver que esa palabra es palabra de Dios inspirada. Por eso empezamos con 2 de Timoteo, capítulo 3, ¿no? Está muy conocida esa parte de la Biblia, versículo 16, donde nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primero, esa escritura es inspirada y útil, nos dice. Es inspirada por Dios, no por humanos. No es de fuente humana, no es concepto humano, no es ideología humana, no es verdad humana. Capítulo 3, versículo 16. Y es útil para enseñar. Esa palabra nos enseña porque viene de Dios y tiene una utilidad para enseñar. Porque somos lo que pensamos. Si no somos enseñados por Dios, entonces dice la Biblia que lo de somos enseñados por el mundo, por el Satanás. Así de claro. Satanás engaña muy fácil a la gente porque está en la carne. Por eso. Porque viven sus deseos, sus placeres, fuera de Dios. Entonces es muy fácil engañarlo. Y también puede hacer tropezar a los creyentes que no están en el Señor y vive así temblando. Pero mira lo que dice la Escritura: es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Acordaos que muchas veces le apunté eso. Todo pecado es injusticia. El hombre que vive en justicia, la mujer que vive en justicia, es el que ama de verdad. Todo aquel que no hace justicia no ama. Su amor es superficial, su amor es animal también, instintivo. Cuando ve algo le da mucha pena, pero dentro de una hora está capaz de matar. Y así va cambiando de una emoción a otros, porque tiene un amor instintivo, superficial, emocional, y no está basado en la justicia, en la verdad de Dios. Así es animal, instintivo. Ellos creen que ama, pero en realidad no ama, su corazón no engaña. Después miente, roba, engaña, como he dicho otra vez, no trabaja, hace eso, hace un montón de cosas, dice que ama, pero anda en injusticia. Entonces la Escritura viene cuando nosotros venimos porque estábamos muertos con sus pecados y delitos y salimos bajo de esa condición, esa naturaleza caída de espalda a Dios, que es enemistad con Dios. Todo creyente tiene la Escritura para que sea enseñado, redarguido, corregido, exhortado por Dios, para ser instruido en justicia. Por eso, al fin, que significa el propósito de todo, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito es para que seamos preparados para buena obra según Dios, que es la buena obra, no según el mundo o según creo yo, porque soy superficial y creo que ese es amor. El mundo ama de una forma pecaminosa. Es decir, el amor del mundo es egocéntrico. ¿Qué es el amor del mundo? Cumplir el egoísmo de los demás, que son egoístas. Y si tú no aceptas mi egoísmo, no me amas. Ese es el amor del mundo, pero el amor de Dios es otra cosa. Entonces, el mundo, por eso, el mundo ama de esa forma, por ejemplo, en cuanto sexualmente. No, pero yo amo. Yo amo, pero tú, ¿y tú quién eres tú para decirme a mí cómo tengo yo que vivir la vida o otras cosas? Y como no cumplimos su egoísmo, como no le cumplo su egoísmo, no me esclavizo, no me dejo llevar por ello, falta de amor, no amo. Aquí hablamos de un amor, de una buena obra según la verdad. El amor real de Dios, ágape, que anda en justicia, que no busca lo suyo, que ama de verdad. Todo aquel que peca no ama. El que practica el pecado no puede amar ni ama de verdad. Como he dicho antes, su amor es animal, superficial, emociones de momento. Y porque siempre se pone en el lugar de los demás. Por eso siempre le dolerá más lo que se identifica consigo mismo. Cuando ve algo y percibe que ese se identifica con esa persona. Por ejemplo, yo si estoy extranjero y veo un extranjero que se le hace una injusticia, me duele más que uno que es de aquí. Si soy mujer y veo una injusticia a una mujer, me duele más. Si soy hombre, y así más, porque se identifica y siempre el amor es hacia sí mismo. Por eso le duele, porque es egocéntrico. Si no está establecido en la justicia, en la verdad. Y la gente piensa que es así, como es el amor. Entonces necesitamos, como creyentes, ir a la Escritura, ser enseñados por Dios, para aprender a andar en justicia y amar de verdad. Y amar de verdad. Por eso, como empezamos, es importante, muy importante,
leer y desear la Biblia. Porque mira, ese no es un juego. Satanás te engaña en el infierno. Pues millones de hombres cayeron. Imagínate esa mesa. Aquí ese es el camino que lleva al infierno. Te engaña, tú estás superficial, te da igual, caíste ya, estás en el infierno, nadie te sacará más. Otro, y otros, y millones. Entra por la puerta ancha y va y perece en el infierno. ¿Por qué? Porque son superficiales, son burlones, egoístas, soberbios. Cuando escucha la verdad se ríe, hace eso, hace otro, y le da igual, pero su fin es el infierno. Y eso no es un juego más, el que va a la Escritura, porque lo vamos a ver que la Escritura es salva, el que va a la Escritura santificación. Es diferente, no es superficial. De hecho, la Escritura nos enseña un proverbio, que el hombre superficial, el hombre necio, pasa tiempo con necedades todos los días. Por eso hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo que yo no sé eso? Tengo 50 años, ¿y cómo no sé como el otro sabe? Pero examina tu vida. ¿Qué leíste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué pasaste el tiempo? ¿Por qué te entreteniste tu vida? Quieres saber como otro, pero sin estudiar, sin buscar. Y aún en la Biblia, ¿por qué no entiendo eso? ¿Pasas tiempo realmente en la Biblia, ahorras, escudriñas, meditas? No todos tienen la misma capacidad, es verdad, pero el que pasa tiempo, Dios lo hace sabio, te aseguro, porque lo dice esa palabra, que dice que la Biblia que de lo simple, Dios hace entendía. Cuando habla simple, habla de eso, gente superficial, simple. Que ellos piensan que la misma simpleza que tiene es un orgullo para ellos, pero lo lleva a la destrucción. Entonces, hermanos, no es un juego, le habla con mucha seriedad. Eso tenemos que ir a la Escritura si queremos madurar, pero lo vemos que esa Escritura, quería apuntar, que es inspirada por Dios. Es decir, es importante leer ese libro porque es palabra de Dios. Y no es de cualquiera, de Dios que creó el cielo y la tierra, el único sabio Dios que conoce todo y lo sabe todo. Él nos creó a nosotros y nos conoce y sabe lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Sabe cómo nos puede ayudar, tiene el poder para ayudarnos y Él nos ayuda a través de su palabra. Porque esa palabra es creadora. Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que creó por poder de su palabra, dice la Biblia, por su palabra. Es decir, Dios declara y coge en existencia de la nada. Cristo le dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro se resucitó. Nadie puede resistir y nada a su palabra. Cuando Cristo declara, resucitas, no puede decir lo que no a su palabra. Entonces esa palabra tiene poder para dar vida o destruir, lo mismo. Si Dios diera ahora, Nicolás, muere, estoy muerto ya, a segundo, no necesito ni hemorragia ni nada, ni que me se caiga una piedra en la cabeza, me muero de golpe porque Dios lo declaró. Es así como es Dios. Dios es todopoderoso, tiene ese poder. Por eso esa es la palabra de Dios que tiene la capacidad de transformar nuestros corazones. Es importante, muy importante leer la Biblia. Ahora, película, entretenimiento, novelas, TikTok, Facebook, YouTube y todo eso. Nunca veo la Biblia. Después quiero madurar. No se puede madurar de esa forma porque cuando venimos hay que ser radical. Entender que eso es radical para la vida. Si quiero crecer espiritualmente y conocer a Dios, es radical. Debo de leer la Biblia, no hay opción. No leerlo no es una opción. No es una opción. Lo vamos a ver porque puso 6 razones por qué tenemos que leer la Biblia. Entonces, ha hecho una introducción que es palabra de Dios, que nos ayuda, nos perfecciona y nos hace enteramente preparado para toda buena obra. Es importante leer la Biblia. Ahora, la primer parte es, sostiene la vida del hombre. La palabra de Dios sostiene la vida del hombre. Vaya conmigo en Mateo 4, capítulo 4, versículo 4. Que muy conocida, pero quiero ir. Esa parte de la Escritura dice, el Señor le responde cuando Satanás lo va tentando. Se cuenta como el mismo Señor utiliza la palabra. Y vino a él el tentador y le dijo en el 3, si eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres tener vida espiritual sin palabra de Dios? No lo tenés. Mira, todo hombre que está muerto en su pecado y delito está muerto, es como un animal, ese es el mundo. No tiene vida espiritual, es instintivo, solo vive por sus deseos, como una planta, como una flor, como cualquier animal. No tiene vida espiritual, nada en él. El que es nacido de nuevo sí tiene vida
vida, estaba muerto en vuestro pecado y delito, y Dios le dio vida. Entonces es la palabra de Dios que produce vida en nosotros. Y nos dice aquí que se sostiene la vida, no solo de pan vivirá el hombre, es con cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cada vez que Satanás se nos va tentando con sus cosas bonitas y pareces buena y agradable a nuestra vida y deseosa de comer, de ver, de vivir en ella, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y si no es según la verdad de Dios, es la no Satanás. Escrito está. Escrito está. Yo vivo por la palabra de Dios. Yo no vivo por esa cosa. Es decir, no está mi gozo en cosas terrenales. Y mi gozo está en Dios, en su palabra. Entonces, es importante, mira como dice el Señor, es importante leer la Biblia y leer la Biblia, la palabra de Dios, porque no solo de pan viviremos. Entonces, por eso hay depresiones, ansiedades, muchos problemas mentales en esa sociedad. La gente está apartada de la palabra de Dios, está llena de problemas, de temores, porque no vive, no tiene vida interior, está muerto. ¿Y qué significa ese muerte que dice la Biblia? Ese es todo ese dolor sin Dios. Todo ese dolor sin Dios. Mas si nosotros queremos tener victoria, como he dicho antes, que seamos maduros, que crezcamos en el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí el Señor le responde en varios sitios. Le dice también el 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Es importante leer la Biblia cuando queremos tentar a Dios. Vemos que la Escritura nos dice, no tentarás al Dios. Tú sabes que Dios existe. Muchas veces los hombres tentan a Dios. Hay forma necia de hablar. Si Dios está contigo, tírate de arriba. Y dile que no te caiga de cabeza y no te muera. Hay que entender algo. Vivimos en un mundo que hay una ley de la naturaleza que Dios puso, que es la gravitación. Si me tiro de ahí y Dios no interviene, me voy a morir. Si dejo de comer, voy a morir. Si no trabajo, no tengo dinero ni comida, tengo que vivir por la espalda de los demás. Y así más son leyes que Dios estableció y lo sostiene y lo mantiene Él. Cuando hay un milagro es que Dios interviene en este mundo y viola la ley que Él estableció, que lo puede hacer, interviene. Siempre un milagro es eso. Dios interviene en este mundo natural, según de Él creado, y hace milagros, cosas contrarias a lo natural. Pero no podemos tentar al Señor. Señor, si tú existes, haz eso. Convierte esa piedra. No, dice, escrito está, no tentarás al Señor. Porque dice la Biblia que a través de la creación hay evidencia de Dios. Hay tanta evidencia del Señor y Él mismo dio testimonio en ti que Él existe. Entonces, eso debe como ejemplo. Entonces, no tentar a Dios, como dice aquí la Escritura. Debo como el Señor le responde así. Y también dice 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ven la importancia de la Escritura? Cuando nosotros conocemos la Escritura, sabemos cómo responder a los ataques del diablo. Eso. Si no leemos la Escritura, no sabemos nada, estamos perdidos. No conocemos a Dios, no vemos el poder de Dios, el diablo nos va a zarandear y nos va a engañar. Sin Dios no puedes vencer a Satanás. Es mucho más poderoso que como tú eres. No come, no bebe, no se cansa, no duerme nunca. Lleva miles de años viviendo y conociendo a los hermanos, sabe cómo actúa. Entonces, ponte en ese lugar. Si no, no depende de... Porque eso es depender de la gracia de Dios, porque el medio de la gracia de Dios es su palabra. Es uno de los medios que Dios nos da, que es la gracia de Dios, es su palabra, que por medio de esa gracia nos ayuda a vencer a Satanás, que sus ataques siempre serán a mí. Como muchas veces, por eso le hablé mucho sobre la importancia de entender que somos seres pensantes y que somos lo que pensamos, por eso necesitamos. Mira como el Señor le dice, vete Satanás, no te voy a adorar, porque Él le ofreció la vanagloria de este mundo. Dice Cristo, yo no necesito tu vanagloria, no, porque escrito está, solo a Dios hay que servir. Entonces cada vez que en ese mundo te se ofrece a servir algo o a alguien, como a Dios, dice, vete Satanás, pero solo a Dios hay que servirlo. Al dinero, no lo sirva. A un cantante, a un actor, a otros, que tú lo vas adorando, rechaza a Satanás porque te está engañando. Ese es un mortal también. O el dinero no puede ayudarte como Dios, no te da ni vida, ni puede mantener la vida.
Cuando te mueres, el dinero no te ayuda, es de bobo, ni te puede librar del infierno. Entonces así tenemos que ver, rechazar, pero por eso es imprescindible conocer la Escritura, que mira como el Señor a través de la Escritura vence a Satanás. Escrito está. Pero para que yo diga escrito está, tengo que conocer lo que está escrito. Si no sé, ¿qué digo? No digo nada. Mi mente está llena de basura, de miseria, excremento de Satanás que se introdució en mi mente, y así vivo. Y cuando lo escucho me ofendo. ¿Es posible que tenga eso en mi mente? Sí. Si no tienes la palabra de Dios, si no purifica tu mente está llena de basura y miseria, y necesita ser limpiado por la palabra de Dios y purificar tu mente para conocer la verdad y estar libre, porque vemos aquí que esa es la palabra de Dios, dice Mateo, para no alargarme más aquí, sostiene la vida del hombre, nos sostiene a nosotros en el camino, nos da vida espiritual, da comunión con el Señor. Ahora, segundo punto, por ella crecemos para salvación. Por la palabra de Dios crecemos para salvación. Mira, todo eso lo que lo digo, vamos apoyándolo con la Biblia. Entonces, si queremos crecer para salvación, madurar en Jesús, que Jesús se vea en nuestra vida, es decir, lo que Cristo crezca en nosotros y que la carne sea mortificada, necesitamos la palabra de Dios. Todo aquel que cree, que crece en el Señor y no lee la Biblia, se engaña a sí mismo, porque lo que él cree que crece es su mente, es su amor, como le he dicho antes, sus emociones. Él piensa que ama mucho, pero en realidad no ama. Él piensa que es un hombre, una mujer de Dios, como Dios manda, pero cuando lo ve a través de la Escritura no lo es. Cree que produce los frutos del Señor y no produce los frutos según Dios. Por eso habrá mucho que Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no leyeron la palabra, fueron superficiales en su forma de pensar. Acordaos que una vez le prediqué sobre eso, que uno cagó, y hundó, dice la Biblia, hasta que estableció su. Entonces eso significa que era superficial. Buscaba al Señor de corazón. Una de lo que nos enseña la Escritura en cuanto a la religión, que los fariseos eran hipócritas, eran superficiales, y todo lo que hacía era para apariencia. Oraba para que la gente lo vea, daba diezmo para que la gente lo vea, y todo lo hacía para la gloria de la vida, no generalmente. Y a nosotros dice la Escritura: si nuestra justicia no es más que de los fariseos, de ninguna forma entraréis en el reino de Dios. Si soy superficial con esa palabra, por ejemplo, lo leo por encima. Si lo leo, quiero adquirir conocimiento para gloriarme. Si predico, lo hago para que la gente diga: qué inteligente, qué poder, qué capacidad, qué grande hombre. Entonces, si hago, cualquier persona que hace cosas así para Dios es tipo fariseo. Mas nosotros tenemos que leer la Escritura, deseando la Escritura, porque es palabra de Dios y de nuestro Padre Celestial. Entregó su Hijo por nosotros, nos amó tanto, y esa palabra trae beneficios a nuestra vida muy grandes. Es la verdad absoluta, no hay otra verdad. Entonces, vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 2. Va conmigo en Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, nos dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué está como nos dice? Por ella crezcáis para salvación. Deseáis como un niño recién nacido. Todo cristiano es como un niño que nace, empieza a llorar: quiero leche. Desea la leche. Entonces el hombre que es nacido de Dios desea la leche espiritual, llora por ello. Ese es un signo que uno es creyente, porque desea leer la palabra de Dios y crecer, y eso lo lleva a crecer en la salvación, como lo dice, por ella, no adulterar, para que por ella crezcáis para salvación. Y si miráis en el contexto, la Biblia nos dice que como renacido por la palabra de Dios, que vive permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como el flor. La hierba se seca, no se marchita, más la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces de ahí nacimos, crezcamos, deseamos leche espiritual, y dice aquí la Escritura que por ella crezcáis para salvación. Entonces necesitamos, es imprescindible, es esencial
esencial leer la Biblia para crecer, dice. Si no, no crezcamos. Un niño, si no toma leche, crece. No crece, se muere. El niño no toma leche, se muere. Así nosotros, si no buscamos la palabra de Dios, si no deseamos, si no leemos, ¿cómo podemos crecer? No podemos crecer. Y si tomamos muy poquito, porque el niño toma leche, pero después empieza a llegar, ¿no? Porque esa es una enseñanza, pero llevamos la carne, llevamos ahora con el consistente, es decir, aprofundizamos y crecemos y cogemos fuerza como una persona humana en cuanto al cuerpo. Empieza a comer verdura, empieza a comer eso, y va comiendo y le da fuerza al cuerpo y va creciendo a través del alimento. Eso es la idea, como vemos que el Señor lo enseña también en Mateo 4, versículo 4, que no es sobre familia, ¿no? Entonces, si queremos crecer, tenemos que alimentarnos de donde nacimos. El que ignora, el que es superficial, el que no lo ve esencial, el que no es radical con eso, no crece. Lo aseguro, sinceramente. No he visto cristiano que no lee la Biblia, que sea una persona espiritual. No he conocido nunca uno. Todo cristiano que no lee poco la Biblia, que le da igual, no lo ves que tenga una vida real espiritual, porque por su fruto lo conocerás, dice la Biblia. Se puede conocer, no conocemos nosotros todo el corazón como Dios, pero vemos por su fruto. Si queremos madurar, necesitamos crecer a través de su palabra. Por eso tenemos que leer todos los días su palabra, meditarlo y estudiarlo. Y que sea para nosotros esencial y importante, muy importante. Como le dice Pablo a Timoteo, que predique tiempo y fuera de tiempo. Es decirlo así igual, cuando hay tiempo, cuando no hay tiempo. Si siempre somos ansiosos con las cosas terrenales, le damos importancia, nunca leemos. Porque aquí hay que decir, ya está, se terminó, eso es más importante. Es más importante y paro y leo y punto. Yo observo también cuando estoy en el mercadillo, y hay veces que me aparece para evangelizar, pero si siempre tengo algo que hacer, pero, tiempo y fuera de tiempo. A Jesús. Entonces así es como también aquí. Crecemos por la palabra de Dios. Vemos el segundo punto y es que crecemos por su palabra. El parte 3 es la escritura salva. Es decir, Dios nos salva a través de la escritura y nos mantiene a través de la escritura. Y así nos mantiene la verdad y nos liberta. Si no leemos la Biblia, y este mundo nos engaña, porque ese mundo viene con su mentira. El mundo, como dice la Biblia, está bajo Satanás. Pero ¿cómo está dominado, engañado por Satanás? Satanás creó un sistema de pensamiento, pero siempre que atenta al orgullo, a la lascivia, al pecado, a la codicia, a todo eso. Entonces tú mira hasta cómo se viste la gente, todo es para que Satanás lleve a la gente a pecar. Ahí contrario al diseño de Dios. Después viene desorden en la familia, en cuanto a divorcios, relaciones sexuales desordenadas. ¿Por qué? Porque él trae ese sistema de pensamiento, porque toda cultura es el producto del sistema de pensamientos. Entonces, en el último tiempo, aun cuando hablamos sobre cómo nos vestimos, la gente busca vanagloria, que se ve el cuerpo, que se ve eso, para provocar, para tentar, para seducir, para atraer, Y así es como el diablo dice, vamos hombre, pero así es la moda, es que se lleva. Yo tengo que mirar la escritura, se lleva aquí, pero esa sí es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, que se lleve. Pero quiere en el orden del Señor en todos los aspectos. Una mentira chiquitita no es pecado. Desobedecer el gobierno, mucha gente lo coge así como muy superficial, maldice. No, mira, nosotros podemos ser descontentos con los gobiernos, es verdad, y criticarlo de una forma sana, pero maldecir con soberbia, con orgullo, no es bíblico. Cualquier autoridad que está puesta en esta sociedad, estando como una encargada que está en una empresa, si maldecimos, pecamos. Padre de la familia, el profesor en los colegios, en cualquier sitio, aún cuando vas en autobús, la autoridad tiene el chofer. Y si te dice, ahí te sientas y así, hay que respetarlo. Yo veo a la gente, la actitud siempre siempre, y es que aquí se cree, siempre el orgullo, porque ese es lo que produjo Satanás. Mas el hombre de Dios es un humilde, sencillo, enseñado por la palabra de Dios, sabio.
que se siembra en justicia, la verdad, no es provocada por la carne, por el orgullo, por la soberbia. Porque si somos espirituales y tenemos una sociedad como la gente actúa, sus actitudes todo es soberbia, orgullo, prepotencia, todo lo hace vanagloria de este mundo. Si queremos ser así, necesitamos y crecer por medio de él. Entonces las escrituras por eso salvan, es decir, se ve en nuestra vida como Dios nos transforma. Hasta una actitud cuando me subo a un autobús o cuando voy y trabajo, dice la Biblia, aún a los que son difíciles de soportar. Cuanto más, la gente siempre se queja. ¿Por qué me puso aquí? Porque hay mucho sol. Nadie quiere pagar el precio, nadie quiere sufrir. Todos quieren vivir como en el paraíso. Mira, un niño cuando viene a ese mundo, primero lo que hace es llorar. En ese mundo hay mucho sufrimiento porque no es el paraíso. Es un mundo que es un mundo caído con sufrimiento. Hay calor, hay sufrimiento, hay frío. Muchas veces trabajas mucho y ganas poco. Así es como es ese mundo, hay que aceptarlo. Y estar contento con lo que tiene. Dios te puede dar más, menos, pero estar contento con lo que Dios nos da. Y no maldecir y hablar mal y criticar. Mira, esa sociedad tiene muchos bienes materiales, pero es una de las sociedades más descontentas que hay. Antes, para tener unos pantalones lo cosía tantas y tantas veces. Se compraba ropa 2 veces al año. Era de la Semana Santa, me acuerdo que me compraba, estaba en mi país, me compraba mi madre de Navidad. Cuando empezaba el colegio, si había algo y ese tenía que cuidarlo los sábados y todo, estaba muy contento con eso, muy contento. Y ya luego se compra un montón de cosas, siempre son descontentas porque su corazón no está enseñando por Dios. Mas si nosotros somos enseñados por Dios, porque la Biblia nos dice que desnudo venimos y desnudo nos vamos. Teniendo que vestir, comer y donde vivir, ya es suficiente a partir de ahí. Por eso no te agobie, no tengas ansiedad. Ya, Él tiene lo más importante que puedes tener, a Jesucristo, a Dios. Eso es todo lo demás. Pero para tener ese corazón y tener esa actitud en el corazón, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia, si no atrae ese mundo, nos seduce con su ansiedad, con su materialismo, con su estilo de vida. Y pensamos que necesitamos un montón de cosas para ser felices. Este es el problema. Y hay una ansiedad, un descontento, una instabilidad emocional que piensa, tengo que hacer eso, tengo que tener eso, siempre así, siempre así. Eso es porque, como debemos tener, porque ya teniéndolo a Dios, por tenerlo a Dios es tener todo, es tener todo. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, único Dios verdadero, Jesucristo que tú enviaste. Entonces es muy importante. Vaya conmigo en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. Como vemos que la Escritura salva, nos dice aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Dice aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Todos nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, es decir, de la enseñanza, que no seamos superficiales con la enseñanza. Porque doctrina es enseñanza. Si no somos la falsa doctrina, nos lleva a la destrucción. Porque la Biblia habla también sobre doctrina destructora, como le he dicho antes. Una doctrina, enseñanza que no es según la verdad, lleva a la destrucción. Una enseñanza que es según la verdad, lleva a la vida. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y dice, persiste en ello. Dice, persiste, sea diligente, sea radical, piénsalo, entiéndelo, es esencial para tu vida espiritual, es imprescindible. Si quieres ser maduro, si quieres ser un hombre, una mujer entendida en el Señor, ser una persona espiritual, necesitas eso. Y dice aquí, porque diciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te ven. Diciendo eso, entonces es para salvación. Leo la Biblia y purifica mi vida, santifica mi vida, y así es como yo vivo en ese mundo. Y cuando Satanás viene con su ataque, puedo responder, pero de verdad, porque mira, hay victoria en el Señor. Dice, y aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Hay gente cristiana,
Satanás. Vale, tiene, como he dicho antes, sin Cristo, sin la gracia que Dios nos da, el Espíritu, la palabra, no lo puedes vencer. Pero con eso Dios aplastará a Satanás bajo tus pies y lo vences. Estás más que vencedor. Venciste al mundo, y si venciste al mundo, también a Satanás, porque el mundo está bajo Satanás, lo dice la Escritura. Amén. Y esta es la victoria, que es la fe en Jesús. Amén. Al mundo, ese fe, el hombre, la mujer nacida de Dios, cree que Jesucristo es el Mesías y aprende de él, pero eso viene por la Escritura y vence al mundo y a Satanás, porque es más que vencedor. Yo creo eso, que el cristiano vence a Satanás. Y como si dice la Biblia que Dios aplastará al diablo bajo nuestros pies, es verdad. Pero si no leemos la Biblia, entonces no zarandea, haz lo que quiere con nosotros. Y no te espere que te vaya bien. Y ni yo no me puedo esperar eso porque lo tengo experimentado, en mi vida, estoy seguro. Cuando leemos, estamos en el Señor, estamos vivos, porque esa palabra produce vida, y sales fuera, estás capacitado, apoderado por la palabra de Dios, y cuando hay ataques, el Espíritu Santo te acuerda la palabra de Dios y puedes reaccionar de una forma sana, según la verdad, según Dios. Entonces hay frutos de santidad que vienen por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce esos frutos en nuestra vida. Es así como funciona la vida cristiana, porque mucha gente, el Espíritu Santo, separando el Espíritu Santo de la palabra. El Espíritu Santo utiliza la palabra porque es inspirada por él en este mundo, para saber cómo vivir de una forma que le agrade a Dios. Vale. Otro es las Escrituras santifican. Juan 17, santifícala en tu verdad. Buscamos, queremos ser santos, pero sin leer la Biblia, ¿cómo podemos santificarnos? Y santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si queremos tener santidad en nuestra vida, santidad no significa perfección. No significa que la santidad del ser humano no significa que nunca peca, pero es diferente de uno del mundo y se ve en su cultura de vida. Cuando lo miras, ves que es diferente. Entonces, si queremos ser santos, necesitamos leer la palabra de Dios, porque ella nos santifica, ella nos aparta del mundo, nos da una mente sana, pura, según la verdad, para actuar en la verdad. Y eso, como lo he dicho antes, se ve en los frutos de nuestra vida cuando actuamos. Aun cuando decimos una palabra, por ejemplo, yo no voy a utilizar la palabra tanto, porque la Biblia me dice que por toda palabra Dios se dará cuenta en el día del juicio. Y hay costumbre, que la gente se ha acostumbrado a decir palabras ofensivas que no tienen ningún sentido, y tiene la palabra de Dios que me santifica, que ya no utilizo ese estilo de palabra. Eso lo doy como ejemplo, pero así hay otras más cosas. No, la palabra te libra de la pornografía, la palabra te libra del amor al dinero, la palabra te libra de las perversiones sexuales, de abusos, muchas otras maldades, porque santifica, nos lleva a la verdad, cambia nuestros deseos, porque todo aquel que lea la palabra de Dios y medita en la ley de Dios empieza a aborrecer lo malo. Solo así podemos aborrecer, porque ¿cómo aborrezco yo lo hago que es lo malo? Cuando se establece la verdad de Dios. Vamos, en otra predicación tengo pensado a predicar sobre Salmo 119, y ahí va a ver qué dice que hace la palabra de Dios en el creyente. Entonces, si yo quiero aborrecer lo malo, no puedo aborrecer lo malo si no conozco la verdad. Necesito conocer la verdad, los juicios, las razones de Dios. Cuando dice la Biblia muchas veces, los juicios de Dios se refieren a las razones, a lo que Dios dice. No toca ahí, porque si toca ahí, ¿qué hace eso? Entonces, todas las razones, los juicios de Dios son buenos, son justos, son puros, son para nuestros bienes, es la verdad absoluta. Y si cojo los juicios, las razones de Dios, las verdades de Dios, y lo vivo en mí, está en mí, entonces estoy aborreciendo los juicios, las razones del mundo, el amor del mundo. Estoy aborreciendo el pecado, la injusticia. Si no leo la Biblia, no. Si no leemos la Biblia, no. Porque nos dice, ahora estamos en la santidad, porque nos dice en Hebreos 12, 14, nos dice, busca la paz con todos y la santidad, porque dice que sin ella nada podrás. Entonces, si la palabra nos santifica, si la palabra de Dios nos santifica, pero dice sin santidad,
¿Y cómo viene la santidad? Por la palabra de Dios. Es esencial leer la Biblia, como digo, yo lo tengo muy bien clarito desde el principio. Y sin leer la Biblia, desde el principio lo sabía que sin leer la Biblia no puedo crecer espiritualmente. Pero muchas veces somos superficiales. Lo sabemos y no lo aplicamos. Lo sabemos y no lo aplicamos a nuestra vida y no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque somos superficiales, no somos radicales, no lo vemos tan importante, lo sabemos de una forma superficial. Porque mira, le digo una cosa, si yo sé que aquí en ese agua alguien me echó 2 cucharadas de veneno, te lo aseguro que no lo tomo, soy radical porque me va a matar. Me va a matar. Si yo sé que en el mundo hay veneno, hay pecado, hay maldad que destruye, ¿por qué no santifico? Porque soy superficial, veo el pecado, no tan dañino. El pecado daña nuestra relación con Dios. Daña nuestra relación unos con otros. Destruye nuestras relaciones. Destruye nuestra comunión con Dios, la comunión entre los hermanos. El pecado hace mucho daño. Por eso no es tan importante. Imagínense que va a un armario y hay así botellas con agua. En una, como le he dicho, hay veneno. Pero tiene un puntito, tiene un poco, está marcado. Y alguien te dice, mira, vete, hay agua, tiene mucha sed, hay que beber agua. Vete, pero hay una botella ahí, está marcada. Ten cuidado, tiene veneno, te vas a morir. ¿Cómo lo vas a buscar? ¿Cuántas veces vas a coger una lupa, vas a mirar? Ahí miras, todas formas vas a buscar para no beber, para no hacerte daño. Es así como tenemos nosotros que estudiar la Escritura y ser sincero con ella y aplicarlo a nuestra vida. Porque la palabra de Dios da vida, pero si es doctrina falsa no hace daño. Hace mucho daño. Entonces es importante, dice aquí en Hebreos 12:14, que busquemos la paz y la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Es la verdad. Como dice, sin ella nadie verá a Dios. Es una declaración del Espíritu Santo de Dios, que es una declaración absoluta. Pero ahora nosotros, como vemos, que esa santidad viene por la palabra. Es ahí donde conocemos a Dios. La transformación del corazón del hombre viene por ver la gloria de Dios. Es ser asombrado por Él y desear ser como Dios. Así es como viene la santidad. Nadie se santifica solo porque ve moralidad. Hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Vale, pero si no amo a Dios, si no estoy asombrado por su carácter, por Él, no hay solo una vida moral. La transformación viene por la gloria de Dios, por desear ser como Él, por amarlo, desearlo, querer en el corazón, adquirir la naturaleza. Esa naturaleza viene en nosotros por el poder del Espíritu, nacido de Dios. Esa es la naturaleza de Dios en nosotros. Eso es lo que transforma a una persona, es amar a Dios. Viendo su gloria, como dicen en Corintios, somos transformados. De gloria en gloria por el poder del Espíritu a su imagen, que es santidad. Viendo a Jesús, como a mucha gente le digo, nunca vas a encontrar a alguien como Jesús. De hecho, domingo, yo hablo con unos amigos que tengo musulmanes, y hablando sobre el pecado, todos los hombres pecan. Uno creo que es más chico, conoce menos, dice, claro, Jesús pecó. Su hermano dice, está en Corán, dice que Jesús nunca pecó. Entonces, no hay nadie igual a Él. Como Jesús. Eso es lo que transforma nuestra vida y nos santifica la palabra en todo lo que es ella. En cuanto a los mandamientos, el carácter de Dios, porque los mandamientos es la naturaleza de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor. No ama la impureza, la injusticia, la maldad, la corrupción. Él no lo ama. Así es como veo al Señor cuando dice no robarás, porque si el Señor no le gusta esa injusticia y no creó a su imagen y semejanza. Y vemos nosotros que robar es malo, y así otras cosas vemos. El reflejo del carácter del Señor es su ley. Y a eso me maravilla y nos maravilla y nos lleva a hacer y querer desear la ley de Dios. Y dice que en la ley de Dios encontramos la libertad. Que habla la palabra de Dios donde encontramos la verdad y la libertad real. Porque también tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia nos liberta. La verdad nos liberta de la mentira de Satanás. Y le dice la Escritura que Cristo dijo a los judíos que creyeron en Él, que si permanecéis en esa palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otro punto
que lo tengo aquí apuntado, la Escritura nos hace libres de Satanás y del pecado, que lo dice en Juan. Conoceréis la verdad, entonces es imprescindible leer la Biblia, porque ¿dónde conozco la verdad? A través de la Biblia. Es ahí donde Jesús habla, es inspirada. Entonces esa verdad me liberta del engaño de Satanás y del pecado. Me santifica, me purifica. Entonces por eso tenemos que leer la Biblia. Y el último punto, la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Es eficaz en nuestra vida, transforma nuestra vida. Produce gozo, vida eterna a nosotros. La palabra de Dios tiene poder, porque como dice ahí, que vamos a ir, y voy a acabar ahí en Hebreos 4. Vaya conmigo en Hebreos 4. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios nos conoce, puede penetrar a uno más íntimo, por eso no puede limpiar. Nada puede alcanzar como la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede purificar, santificar, porque la verdad pura no es como el hombre que teme a decirte la verdad para no ofenderte, porque así puede perder su amistad. Dios dice, es pura, no es adulterada, como dice ahí cuando leemos en Pedro. Es la palabra no adulterada. Dice, la leche espiritual, porque es una palabra, es pura, es santa, es absoluta, no es adulterada, es decir, no es manchada con la mentira del diablo o del ser humano. Es la verdad. Ella lo que te dice es así como es. Por eso te puede ayudar. Una media mentira no te ayuda. Hay gente para que se ponga bien contigo, porque busca la vanagloria, te dice cosas bonitas, cosas que te gustan, para no ofenderte, te miente muchas veces, te deja ir a la destrucción, porque no le importa tanto, o si le importa, tiene vergüenza para decirte la verdad, decirte, mira, vas mal, ¿por dónde vas? Entonces muchas veces te animan ese pecado, sigue, mira, desea tu corazón eso, sí, qué bien. Haga lo que tu corazón te dice. Muchas formas de hablar para hacerle pelota a los seres humanos, y eso los lleva a la destrucción. Y los que les gusta que su oreja escucha lo bonito, lo gracioso, lo que lo atrae, los que le agrada su corazón, como los necios, se va y cae en la trampa. Cae en la trampa. Porque yo no tengo que escuchar la palabra que me suena bien a mis orejas, si la palabra de verdad que me transforma y que me ayuda de verdad. Por eso dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, corta, que toda espada de dos filos, como espada, penetra lo más profundo de nuestros pensamientos, porque es la verdad. Y cuando nos dicen cosas muchas veces nos duele. Cuando empecé a leer la Biblia, era como espinos que tenía que sacar cada vez que leía algo. Mira lo que dice aquí, el necio tal, un proverbio. No sé por dónde empezar, porque yo me dejo todos los sitios aquí, yo tengo un montón de dolor, aquí soy yo. Pero ¿qué hace el hombre que no es transformado? Rechaza esa verdad, porque se quiere agradar a su mentira, se miente a sí mismo, soy bueno, soy así, se está autocomplaciendo a sí mismo, se miente a sí mismo y sigue en la mentira. Mira, 4 signos que una persona es creyente, así que lo tengo yo. Primero, lea y desea la Biblia, porque lo que lo lleva a conocer a Dios es nacido de Él. Uno lo lee más o menos, pero todo creyente que ha nacido de Dios desea la palabra de Dios y tiene una lucha viva con eso. Desea, sabe que eso lo va a ayudar. Un signo es ese, que desea leer la Biblia y tener comunión. Otro es la oración. Todo cristiano genuino ora, busca a Dios, busca tener comunión con el Padre. Tiene ese deseo de tener comunión con el Padre Celestial, busca a Dios. Ora también porque quiere vencer el pecado, ve que tiene pecado en su vida, orando, viendo a través de la Escritura esas faltas, pero ve que no tiene poder. Entonces ora que el Señor los ayude para vencer. Es un cristiano genuino. Otro signo es la santidad. Todo cristiano genuino desea ser santo. Desea agradar a Dios, desea ser santo, busca la santidad, quiere apartarse del mundo y lo hace, se ve en su práctica. En el cristiano genuino se ve en su práctica, está apartado del mundo, no ama el sistema del mundo. El que ama el mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa el mundo? El mundo con todas sus ofertas, con la vanagloria, con todas sus mentiras. El cristiano genuino no ama eso.
lo aborreces. Por eso cuando lo ve, le da asco de eso, simplemente aborrece eso. Eso se ve porque desea la santidad. Y otro es que va evangelizando, más o menos, según la capacidad, pero que tiene ese deseo dentro de decir, como la mujer samaritana, ¿se acordáis? Se ha ido orando en el pueblo, como sabía, y mira. Entonces, así todo porque lo que ya está en él, la vida eterna, el mensaje de Dios que trae, porque como hablaba, es imprescindible leer la Biblia porque es el mensaje de la vida eterna, hay esperanza, hay victoria contra la muerte, hay resurrección del muerto, hay vida eterna, hay un cielo nuevo, una tierra nueva, hay un gozo, hay una eternidad con Dios, una comunión con Dios. Eso nos enseña las Escrituras. Entonces, si no lo leo, ¿cómo lo sé? Eso no sé. El cristiano genuino busca las cosas de arriba porque sabe que eso es todo pasajero. Tiene vida espiritual, reacciona, tiene poder en su vida para reaccionar contra el poder del pecado que te hace valorar más lo material que es pasajero. Darse cuenta que hay gente que llega a una edad muy alta y no le importa tener una relación buena con Dios en 80, 90 años y busca dinero. Sigue buscando materialismo o los deleites de materialismo porque ve que por la edad, por naturaleza, cada vez nos acercamos más a la muerte. Puede morir una persona también de 14 o 15 años. Pero hablando así de edades, ni ahí cuando llega no le importa, porque no tiene poder para luchar contra el pecado más. El cristiano genuino tiene ese poder porque esa es la vida espiritual en él. Tener la mirada puesta en el Cristo, en el cielo, las cosas de arriba. Y nos dice después, inmediatamente habla de la santidad. Echar la ira. Ese es buscar las cosas de arriba. Entonces un cristiano, la cuarta evidencia es que busca la santidad y quiere ser santo. Pero vemos, desea la Biblia, ora. El otro era evangelizar y la santidad. Pero todo va conjunto con otro. Leo la Biblia y así veo cómo orar, tengo el conocimiento de Dios y el Espíritu Santo me ayuda a orar según la verdad, según la voluntad de Dios. Si no leo la Biblia, no sé cuál es la voluntad de Dios. Pero deseo la santidad. ¿Y qué es lo que me santifica? Su palabra. Quiero evangelizar, pero ¿qué declaro? ¿Qué digo a la gente? Declaro su palabra, no mis conocimientos, lo que yo pienso, lo bueno, lo malo. No soy yo, es la palabra de Dios. Observáis que Jesús, nuestro Señor, habla, siempre dice, yo hablo lo que mi Padre me ha dicho que hable. Entonces, nosotros todos que somos cristianos, ¿qué hablamos? Lo con nuestro Padre ha dicho que hablemos. O sea, hermanos, entiéndelo, por favor. Es imprescindible, es muy importante, es esencial, es radical leer la Biblia, pero todos los días. Si queremos crecer y tener una comunión genuina con el Señor y que en nuestra vida se ve que hay frutos, que se ve la reacción contra el pecado y contra Satanás. Escrito está, Satanás, no me venga con eso, escrito está, pues hay victoria, ¿no? Como nos dice en Efesios, que fe, pero que tiene por la palabra, y vemos que cuando miramos la escritura y todo es como si todo se entretiene uno con otro. Si corta uno, tendrá problemas. Entonces no leo la palabra, pero no tengo fe. Leer con fe, eso produce una palabra de Dios. Entonces, hermano, lo animo a eso, leer la palabra de Dios es muy importante para nuestra vida, muy importante. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, por bendecirnos tanto, Señor. Tu palabra santificante, tu verdad. Cuánto nos amas, Señor, como nos hablaste en esta tarde, Señor. Gracias. Tu amor es eterno, Señor. Y tú quieres tener una comunión real, genuina, que tengamos contigo, Señor. Nosotros los pecadores, Señor, nos amas tanto, Señor. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, y ayúdenos a valorar tu palabra, porque es tu palabra, es la palabra del Dios vivo y verdadero. Gloria a tu nombre, Señor, y te pido que esa palabra que predicamos en esta tarde, que sea de edificación, Señor, y que tú lo utilices para el crecimiento, para la transformación, para la santidad, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Gloria a tu nombre, Señor. No somos dignos de escuchar esa palabra y declararlo, pero en ese barro, Señor, pusiste tu poder. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.